Bien, entonces, esta clase ya es un repaso, pero debemos de enfatizar algunos conceptos básicos de lo que es la sangre. Vamos a hablar también de la molécula que transporta el oxígeno en nuestro cuerpo, que es la hemoglobina. Vamos a recordar también dónde se producen las células de la sangre. Vamos a decir, vamos a hablar de la hematopoiesis. Un poco también de la aplicación en la parte clínica de este sistema. Entonces hablaremos de los grupos sanguíneos y de la hemostasia. ¿Ok? Entonces, entiendo que no somos muchos, así que vamos a avanzar un poco la teoría. Tal vez no voy a pedir que intervengan, pero si pueden ayudarme a través del chat, sería magnífico. Como ustedes ya han estudiado, ¿no?, el sistema que nos ayuda a transportar en el interior de nuestro cuerpo todos aquellos nutrientes que necesitan nuestras células es el sistema sanguíneo. Entonces, el sistema sanguíneo, como pueden ver aquí en la imagen, está conectando a todos nuestros tejidos, ¿no?, con estas estructuras que son los vasos sanguíneos que contienen los nutrientes, los metabolitos, perdón, las hormonas y todas aquellas sustancias que son necesarias para que funcionen nuestras células. Ahora, este sistema va a tener tanto sustancias nutritivas como sustancias de desecho. Y es que hay algunas sustancias que se generan como parte del día a día de nuestro metabolismo que tenemos que eliminar. Ustedes saben que hay algunos órganos que nos ayudan a eliminar estas sustancias de desecho, ¿no? Tenemos el riñón, a través del cual se excreta la orina, donde en la orina tenemos sustancias de desecho. Tenemos también a las heces, ¿no? A través del sistema digestivo se eliminan sustancias de desechos. También en la misma respiración, nosotros al momento de expirar, estamos botando, ¿no?, CO2. Pero estas sustancias, si bien este son sus órganos finales, ¿no?, los órganos que les he mencionado son el destino final para poder ser excretadas estas sustancias tóxicas, ¿cómo viajan de un lugar a otro? Viajan a través de la sangre, ¿ok? Viajan a través de la sangre. Entonces, quiero que recuerden que no solamente vamos a transportar todo aquello que es positivo, sino también sustancias de desecho e incluso también bacterias, virus, ¿no?, agentes que pueden ser nocivos para nuestro cuerpo. De hecho, cuando viene una célula tumoral y ataca a un determinado órgano, si ésta crece demasiado, puede también viajar a través de la sangre e ir a otros órganos. ¿Saben cómo se llama eso? Cuando los tumores viajan a través de la sangre, ¿no?, y pueden invadir órganos que están a distancia. ¿Han escuchado de esos estadios avanzados del cáncer? A ver, por el chat. Se llama metástasis, ¿no? Se llama metástasis. Entonces, la metástasis se produce porque las células tumorales pueden viajar a través de la sangre, a través de los vasos linfáticos sobre todo, que son unas estructuras capilares que también forman parte del sistema sanguíneo. Y los hemos estudiado en la clase anterior, ayer que hemos hablado del sistema linfático, ¿recuerdan? Entonces, estas sustancias viajan a través del sistema linfático y pueden dañar, invadir otros órganos. Eso se llama metástasis. Entonces, vean que el sistema sanguíneo conecta no solamente para las sustancias positivas, sino también puede ser algo que es dañino para nuestro cuerpo. Entonces, vean ustedes aquí que a pesar de que es líquido, el sistema sanguíneo se considera un tejido. De hecho, es un tejido conectivo en fase líquida. Entonces, ustedes saben que los tejidos que nosotros hemos estudiado hasta el momento están formados por células que cuando se agrupan forman tejidos y los tejidos forman órganos. En este caso, estas células del sistema sanguíneo no es que se agrupen, sino que están suspendidas, están contenidas en un líquido que se llama el plasma. Por lo tanto, si bien no las vamos a encontrar
unas pegadas a otras a través de algunas uniones celulares y no sueltos en el plasma, también la sangre se considera un tejido y es un tejido de tipo conectivo. ¿Qué células vamos a encontrar en la sangre? Miren, aquí tenemos un vaso sanguíneo y adentro del vaso sanguíneo hay esta sustancia amarilla que será el plasma y adentro vemos que hay células. Algunas células son más grandes, otras son rojas, otras son blancas. Entonces, principalmente tenemos a la serie roja, que son los glóbulos rojos, que son estas células rojas que tienen una muesca en el centro, ¿ya? Por lo tanto, son células cóncavas. Tenemos también a estas células grandes que tienen un núcleo muy prominente, que son los leucocitos, y también tenemos estas otras amarillas que vendrían a ser las plaquetas. Las plaquetas son fragmentos de células. Son fragmentos de una célula que se produce en la médula ósea y que se llama megacariocito. Entonces, ayer también hemos hablado y hemos recordado, hemos repasado que las células del sistema linfático, ¿no? Del sistema linfoide, perdón, del sistema inmune, se generan, ¿dónde? En la médula ósea. Y justo yo les había mostrado la imagen de un hueso largo que era el fémur y en el interior habíamos dicho que tenemos al hueso esponjoso y ahí pues entonces estará la médula ósea que produce células madre. Y entonces una de esas células de la sangre que produce se llama los megacariocitos. En la médula ósea se producen los megacariocitos y también se produce toda la serie roja, los precursores de la serie roja, es decir, de la serie eritroide, es decir, las células que luego nos van a dar a los eritrocitos o también llamados glóbulos rojos. Se produce también todos los precursores de la serie blanca, es decir, los precursores de los leucocitos, y se produce también los precursores de las plaquetas. Y la serie de las plaquetas en la médula ósea se llama los megacariocitos, la serie megacariocítica. Entonces, la serie megacariocítica, una vez que madura en la médula ósea, va a salir a la sangre periférica solamente como plaqueta, es decir, como fragmento celular. Como ustedes pueden ver, esta plaqueta, esta célula, perdón, este fragmento celular amarillo no tiene núcleo, por lo tanto ya no es una célula, es simplemente un fragmento de una célula. Y este concepto también tiene que estar claro. Entonces, chicos, recordamos las tres grandes series de la sangre son la serie roja, o también llamada serie eritroide, que está aquí, los glóbulos rojos, la serie blanca, o también llamado leucocitos, y la serie megacariocítica, que en la sangre se encuentra como fragmentos de células que se llaman las plaquetas, pero si nos vamos a referir a dónde se producen, que es la médula ósea, ahí sí tendremos a los precursores que son los megacariocitos, ¿ok? ¿Esta parte quedó clara? ¿Sí? Perfecto, avanzamos. Miren aquí que hay unas estructuras rojas y unas estructuras azules que son vasos, ¿no? Vasos van a ser todos estos tubitos que conectan unos órganos con otros y en el interior de esas estructuras tubulares tendremos sangre. Los rojos se van a llamar arterias y los azules se van a llamar venas. Pero ayer hemos visto otro tipo de capilares que se llaman los capilares linfáticos. Adentro de los capilares linfáticos que encontraremos la linfa, como les había comentado, la linfa. ¿Qué era la linfa? Era una sustancia que transportaba, ¿no? Principalmente las células del sistema inmune y que comunicaba a los órganos del sistema inmune, del sistema linfático, cuando teníamos también el ingreso de algún agente externo, ¿no? Cuando presentaban al antígeno para que se produzca toda la maquinaria de nuestras defensas, ¿no? Entonces, esos son los capilares. Los capilares pueden ser de tipo de arterias, pueden ser de tipo venas, que son muy chiquititos, por eso se llaman capilares, arteriolas, ¿no? Muy chiquititos, vénulas, o pueden ser los linfáticos. Cuando ya son estructuras más grandes, entonces ya no son capilares, les vamos a llamar propiamente arterias de pequeño calibre, de mediano calibre o de gran calibre, y les llamaremos también venas medianas o venas grandes, ¿no? Entonces, dependiendo de la luz, aquí les voy a hacer un dibujito para que me entiendan mejor.
yo voy a llamar, dependiendo del diámetro, perdón, aquí lo hemos perdido, mi puntero. Aquí está, ¿apareció? Entonces aquí estoy dibujando un capilar verde que es muy delgado. Esto todavía se va a llamar capilar, pero si yo tengo una luz que es más ancha, esto ya puede llamarse una arteriol, una arteria o una vena, ¿no? Entonces, capilar, la luz es muy, muy, muy pequeña. Solamente podemos ver que entran algunas células en su interior. En cambio, en las arterias y en las venas, la luz de esta estructura es mucho mayor, mucho mayor. Bien, entonces, avanzamos. Además de transportar las sustancias nutritivas y de desecho, en la sangre también encontramos algunas sustancias que intervienen en otros procesos, como son, ¿no?, los factores de la coagulación. También encontramos que estas células que participan del sistema inmune, ¿no? Y también encontramos algunas propiedades de los propios vasos que nos permiten regular la temperatura y el volumen total de nuestro líquido corporal. ¿Cómo así? Lo vamos a explicar aquí. Miren, aquí tenemos una imagen en la parte inferior donde tenemos esta estructura que es la piel. Entonces, esto puede ser la palma de nuestra mano, tal vez, ¿no? O de repente el rostro, nuestra mejilla. Vean, cuando nosotros tenemos mucho calor, entonces los vasos sanguíneos, que son estos capilares, es decir, estructuras vasculares muy pequeñas, se acercan a la piel para poder eliminar el calor. Vean ustedes cómo los vasos están muy pegaditos a la piel, por eso es que nosotros nos ponemos rojos cuando hacemos ejercicio. Entonces se pegan los vasos a nuestras mejillas, nos ponemos rojos y entonces ahí, como los capilares son permeables, ¿no? Pueden, permiten que salga el calor. En cambio, cuando nosotros tenemos frío, ¿qué sucede? Nuestros labios se ponen morados, nuestras manos se ponen moradas, los capilares se contraen y se alejan de la piel para evitar que nosotros perdamos calor, ¿no? Entonces, a esto me refiero con estas propiedades de los vasos. Los vasos son estructuras que pueden moldear su forma dependiendo de la situación, como yo demande un mayor aporte energético o yo requiera ahorrar energías o ahorrar calor, entonces los vasos van a moverse, ¿no? Van a cambiar. Además, como ustedes pueden también deducir, cuando yo tenga los vasos dilatados, voy a tener más volemia o menos volemia. Si están más dilatados y las luces son grandes, voy a poder mover mayor cantidad de sangre, ¿no? ¿Cuándo sucede esto? ¿No? Sucede, por ejemplo, en el embarazo, sucede cuando hacemos actividad física, los vasos se dilatan y entonces tenemos una mayor cantidad de líquido en nuestra sangre. Bien, avanzamos, pero me salió un aviso. Bien, avanzamos. Y esto es un poco lo que el doctor Valle nos estaba preguntando al inicio de la clase, ¿no? Entonces vamos a prestar atención aquí. Lo que ustedes van a hacer en su práctica diaria, ¿no?, es ayudarnos a canalizar vías, es decir, a colocar un acceso que nos permita ingresar nutrientes a los pacientes o ingresar líquidos a los pacientes, ¿no?, que son necesarios para su tratamiento, ingresar también medicamentos. Pero en algunas ocasiones, además de colocarnos, de ayudarnos a colocar las vías periféricas, así se llaman esas agujas que nos van a permitir ingresar medicamentos, también en algunas oportunidades nos van a ayudar a tomar muestras de sangre. Y entonces van a tomar muestras de sangre, ¿de dónde? De las venas o de las arterias. Van a tomarlas de las venas. ¿Y por qué? Porque las venas son más accesibles, es menos peligroso y la verdad es que tienen una composición bastante similar a la de las arterias. Y es más,
todos los valores que nosotros tenemos en los laboratorios están validados y los rangos normales establecen la composición de la sangre venosa, no de la sangre arterial. Entonces, como habíamos mencionado, miren, las venas se ven, se palpan, se sienten, pero también se ven. En cambio, las arterias son más profundas. Entonces, ustedes van a introducir una aguja a la vena y van a extraer una muestra de sangre. Luego, esa muestra de sangre va a ser procesada, pero para eso tiene que ir en el tubo adecuado. Estos tubos donde recolectamos la sangre tienen una tapita de diferente color, porque algunos tubos tienen un componente que se llama anticoagulante y otros no, tienen otros componentes que nos ayudan dependiendo qué tipo de sustancia bioquímica queremos dosar en la sangre. Los tubos que tienen la tapita morada tienen un anticoagulante y entonces esos tubos vamos a utilizar para el hemograma, ¿ok? Para el hemograma. Bien, una vez que nosotros tenemos estos tubos, ¿qué se hace? Se coloca el tubo en una centrífuga, ¿no? Y entonces en la centrífuga vamos a tener en la parte inferior toda la cantidad de glóbulos rojos que van a ir en la parte inferior que corresponden al mayor componente celular de la sangre. Ojo, otra manera de preguntar es la siguiente. ¿Qué es lo que más tenemos en la sangre? ¿Qué célula es la que más tenemos en la sangre? Los glóbulos rojos. Bien. Los glóbulos rojos, además, van a tener el mayor peso y por eso cuando nosotros los centrifugamos van a caer en la parte inferior. Entonces, el 55% serán glóbulos rojos que estarán en la parte inferior. Luego viene un tapón blanquito que se llama el tapón que contiene a las plaquetas. Y luego en la parte superior tenemos al plasma. Este plasma también tiene plaquetas, ojo, también tiene plaquetas, pero en una menor proporción, ¿ok? Entonces tenemos a los glóbulos rojos en la parte inferior, al tapón plaquetario y luego tenemos al plasma, ¿sí? Al plasma, ¿qué es lo que tiene? Además, tiene leucocitos, tiene células madre, ¿ok? Entonces, esta sangre ya puede ser procesada en un equipo automatizado que me va a determinar las cantidades exactas de cada uno de estos componentes de la sangre. En el hemograma, ustedes van a encontrar cuál es la cantidad de glóbulos rojos, cuál es la cantidad de glóbulos blancos, cuál es la cantidad de plaquetas y además van a encontrar cada clase de glóbulos blancos que tenemos en la sangre. Eso lo vamos a repasar ahora. Bien, vean ustedes entonces esta imagen que nos está haciendo un repaso de lo que ya hemos mencionado. Esas estructuras tubulares que contienen la sangre se llamarán arterias, venas o capilares dependiendo del diámetro y del tipo de estructura de composición que tengan en la pared. Y en el interior tendremos a la sangre que está compuesta por el plasma, que es el líquido, y las células que están suspendidas en el plasma, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas, ¿cierto? Entonces ese es nuestro resumen. Pero tenemos que hablar de cada una de estas células. Miren que los glóbulos rojos, ¿ya? Son las células que tienen en el centro una muesca, una región cóncava. ¿Y por qué? Porque no tienen núcleo. Son células que no tienen núcleo. Y sobre todo, ¿cuál es su función principal? Transportar el oxígeno. ¿Gracias a qué molécula los glóbulos rojos transportan el oxígeno? Gracias a la hemoglobina. Entonces, el glóbulo rojo debe tener esta forma, cóncava, así, como una muesca en el medio. ¿Por qué? Porque eso le permite viajar a través de la sangre sin estrellarse, sin formar turbulencias, sin formar trombos. Tiene que tener esta forma. Profesora, ¿qué pasa si el glóbulo rojo pierde esta forma? Pues se genera tráfico. Se genera tráfico, los glóbulos rojos no viajan adecuadamente y entonces se forman trombos y los trombos pueden ser responsables, ¿no? De derrames cerebrales que se llaman los accidentes cerebrovasculares,
pueden ser también los responsables de ataques del corazón, ¿ok? Y de infartos de otros órganos. Entonces, es muy importante que los glóbulos rojos tengan esta forma cóncava. Profesora, ¿qué sucede si la hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno, no es tampoco de la forma que debiera ser? Pues del mismo modo, el paciente va a tener problemas con el transporte de oxígeno. ¿Ok? Entonces, cualquier alteración en la forma o en la estructura de estas células, en su composición, puede traernos enfermedades. Ahora, ¿cuánto tiempo viven los glóbulos rojos? Los glóbulos rojos viven 120 días en promedio. Por eso, cuando ustedes estén en el hospital y estén encargados de hacer el checklist, es decir, de verificar que todos los pacientes que van a ser operados cuenten con todas sus indicaciones antes de entrar a sala, parte del checklist es revisar un menos el hemograma del paciente y este no debe tener una antigüedad mayor a 3 meses. ¿Por qué? Porque si sucediera, ya no vamos a tener el valor en que el paciente está siendo operado. Entonces, ustedes como licenciados, como licenciadas, verificarán que el hemograma de ese paciente no tenga una antigüedad mayor a 3 meses, porque es el tiempo de vida media en que los hematíes, los glóbulos rojos, se recambian. ¿Ya? Entonces, siempre, como todo en nuestro cuerpo, hay un recambio celular. Van a ir muriendo las células más viejitas y vamos a producir células más nuevas. Si es que hablamos de células que tienen esa capacidad, hay células que no tienen esa plasticidad. Pero en este caso los glóbulos rojos sí se recambian y se eliminan en 120 días. ¿A qué órgano van los glóbulos rojos que ya no sirven? Van al vaso, ¿ya? Al vaso. Ayer hablamos del vaso, ¿se acuerdan? El vaso es un órgano linfoide secundario, ¿ok? Pero una de las funciones de este órgano, además de producir, ¿no?, las células del sistema inmune, es también la de eliminar los glóbulos rojos. Ojo, eso también es bastante importante. Entonces, en qué órgano se eliminan estas estructuras? En el vaso, ¿ya? Bien, y esto es lo que habíamos mencionado, que los glóbulos blancos son de diferentes tipos y estos tipos de glóbulos blancos nos van a salir especificados en el hemograma. Entonces, en el hemograma vamos a tener la hemoglobina, el hematocrito, y luego dice el total de leucocitos o glóbulos blancos, pero también abajo nos saldrá una lista de todos ellos. ¿Cuáles son los glóbulos blancos? Son los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, los neutrófilos, los linfocitos, que ayer hemos estudiado, que ya saben que forman parte de nuestro sistema inmune, sobre todo el sistema inmune adaptativo, ¿no? Y los valores normales de los glóbulos blancos varían de 4.000 a 12.000. Menos del valor de 4.000 vendría a ser una leucopenia y más de 12.000 vendría a ser la leucocitosis. Todas estas células no quiero que se las memoricen, pero sí quiero que recuerden cuál es su función. ¿Cuál es la función de los glóbulos blancos? Es la de intervenir en nuestras defensas, ¿no? De hecho, eso también lo vimos ayer un poquito. Los eosinófilos están vinculados con enfermedades alérgicas, se elevan cuando tenemos alergias. Los basófilos también están involucrados en procesos de hipersensibilidad. Los monocitos van a ser las células precursoras de los macrófagos. Saben que los macrófagos cumplen el rol de la fagocitosis en los tejidos. Entonces, el monocito viaja en la célula, pero en la sangre, pero cuando llega a un tejido ya cambia de nombre, ya no se llama monocito, sino se llama macrófago. Luego tenemos a los neutrófilos, que van a ser células que tienen gránulos en su interior, que son capaces de liberar citoquinas y defendernos, ¿no?, contra los agentes que nos atacan. Y también tenemos a los linfocitos, de los cuales hemos hablado ayer, y que son nuestras células estrella de la inmunidad adaptativa. Todos estos tipos de células son células que pertenecen a la serie blanca o también llamados leucocitos.
Entonces, lo que sí les puedo preguntar es, ¿qué tipo de serie es el neutrófilo? ¿Qué tipo de serie es el eosinófilo? Entonces, ustedes me responderán que son serie blanca o también llamados leucocitos. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Qué pasa, profesora, o por qué nosotros tenemos alterados los valores de los glóbulos blancos? Tenerlos disminuidos, es decir, tener una leucopenia, o tenerlos incrementados, es decir, una leucocitosis, ambas situaciones no son normales. Podemos estar enfrentándonos a procesos infecciosos o también alguna enfermedad autoinmune. Entonces, no es normal tener valores por fuera de este rango, que es 4.000 a 12.000. Aquí les he colocado unas fotos de los glóbulos blancos. Tenemos por su división histológica, ¿no? Tenemos dos grandes grupos que son los granulocitos, porque como ustedes pueden ver en el citoplasma tienen muchos puntitos que se llaman gránulos y esos son los gránulos que liberan citoquinas. Y también tenemos al grupo de los que no tienen gránulos en el citoplasma, por lo tanto se llaman agranulocitos. Los granulocitos son los eosinófilos, los neutrófilos y los basófilos, y los agranulocitos son los monocitos, que son los precursores de los macrófagos y los linfocitos. Eso es algo muy específico, no vamos a ahondar en esto, pero recuerden que estamos hablando de ¿qué? De células de la serie blanca. Ya hemos mencionado esto al inicio de la clase. Las plaquetas van a ser fragmentos de ¿qué células? A ver, pónganmelo por el chat para ver si han estado atentos. ¿Se paró? Chicos, Ah, estoy esperando que me respondan por el chat. Muy bien, de los megacariocitos. Excelente. Entonces las plaquetas son fragmentos de los megacariocitos que están ¿en dónde? En la médula ósea. ¿Y qué hacen estas células? A ver, hemos dicho que los glóbulos rojos se encargan de transportar el oxígeno necesario para todas nuestras células. Hemos dicho que los leucocitos, o también llamados serie blanca, se encargan de ser nuestras defensas. ¿Y qué hacen las plaquetas? Bueno, las plaquetas intervienen en la coagulación. Siempre que haya un daño en la pared del vaso o quiere decir que ya no esté el endotelio de manera compacta, uniforme, es decir, se produzca una pequeña herida, por decirlo así, en el endotelio. Las plaquetas, que son fragmentos de megacariocitos sueltos en la sangre, se agrupan y forman un tapón plaquetario para tapar esa heridita. Y entonces intervienen en la coagulación. Entonces, para evitar que nuestros órganos sangren, para evitar el sangrado, las plaquetas se agrupan entre ellas y forman un tapón plaquetario. Pero además las plaquetas producen factores de crecimiento. Y esto es a lo que nosotros nos estamos refiriendo con esa capacidad también de las células madres y de este boom que hemos tenido también en medicina estética, ¿no? Del plasma fresco rico en plaquetas, ¿no? Que se utiliza, como ya hemos hablado, en procedimientos de rejuvenecimiento facial, entre otros, ¿no? Entonces, las plaquetas producen factores de crecimiento, pero su rol más importante es intervenir en la coagulación, en la hemostasia. Los valores normales son de 150.000 a 400.000. Cuando nosotros tenemos un valor por encima, hablamos de trombocitosis y cuando es menor, trombocitopenia. Cuando nosotros tenemos trombocitosis, generalmente pensamos en que ha habido un proceso infeccioso, algo reactivo y así. Lo que pasa es que cuando sucede un estímulo, sea infeccioso, sea inflamatorio, en la médula ósea se producen en general más células. No es tan específico que solo se producen más hematíes solo se producen más leucocitos. No, en general incrementan un poco las tres es células. neurológica, usted está explicando que Pe- es neurológica. Sí, Pero también tenemos la disminución de las plaquetas, que las trombocitopenia, que al igual, como ya les estaba explicando, no es tampoco necesariamente que
nos indique que se ve afectada, que estamos hablando de una enfermedad solo de plaquetas. Es decir, cuando nosotros tengamos elevadas las plaquetas o disminuidas las plaquetas, esto puede hacer referencia a enfermedades sistémicas más complejas, como son las anemias por aplasia medular o como son procesos reactivos que entonces incrementan los leucocitos y también las plaquetas. Entonces decíamos que cuando nosotros detectamos una alteración en el hemograma, sea de la hemoglobina, sea de las plaquetas, o sea, de los leucocitos, tenemos que realizar más estudios, integrar también información que nos proporcionan los doctores que están viendo al paciente, porque estas alteraciones son a veces inespecíficas y pueden verse en diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, hay que estudiar bien de qué se trata esta alteración. Puede ser una enfermedad de la sangre, puede ser una enfermedad de sangre como una leucemia, como una hiperplasia de una serie, ¿no? Pero también un síndrome mielodisplásico, una plasia medular, pero también puede ser una alteración indirecta de otras enfermedades como un cáncer de estómago, puede ser como una infección por COVID, por un virus, ¿no? Entonces, la sangre, los valores de la sangre se van a alterar en diferentes situaciones, ¿ok? Solo lo que vamos a tener en cuenta son los valores normales, nada más. El resto ya se va a evaluar en otro contexto. Bien, entonces ya hemos hablado de los 3 tipos de células que encontramos en la sangre. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que ya sabemos que las plaquetas son fragmentos celulares de los megacariocitos, pero que los consideramos como la serie megacariocítica. Y que estos están en el plasma, ¿no? Lo que tenemos que también ahora mencionar es a la hemoglobina, porque la hemoglobina va a ser la molécula más importante del glóbulo rojo. Entonces, habíamos mencionado ya que la función principal del glóbulo rojo es transportar oxígeno. Pero ¿gracias a qué molécula podemos transportar el oxígeno? Gracias a la molécula de la hemoglobina. La molécula de la hemoglobina está constituida por 4 grupos hemo y este grupo hemo es el que es capaz de unirse al oxígeno y llevarlo al resto de nuestros cuerpos. Entonces, el oxígeno se fija al hemo en cada molécula de hemoglobina y entonces se libera cuando llega a los tejidos para que estos puedan aprovechar el oxígeno. Los valores normales son más de 12 en mujeres y más de 13 en varones. Entonces, los varones deberían tener una hemoglobina más alta que la mujer. Si nosotros tenemos un valor menor a 12, en las mujeres hablaremos de anemia y menor a 13 en los varones hablaremos de anemia. Un valor mayor a 17.5 o 18, ya entre 17 y 18, ya lo consideramos una policitemia. Entonces, yo les había indicado que hay varios factores que pueden alterar los valores normales de las células de la sangre. Casos de policitemia pueden ser cuando uno se va a la altura o cuando uno fuma también. ¿Qué sucede, chicos? Lo que pasa es que cuando nos vamos a la altura, ustedes saben que en la altura, o sea, por encima de los 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar, la presión de oxígeno es menor. Es decir, nosotros vamos a requerir un mayor esfuerzo para poder captar el oxígeno del medio ambiente. Y entonces, nuestro cuerpo se adapta a la altura y comienza a producir mayor cantidad de células de la sangre. Entonces, esta situación en la cual ustedes van a poder evidenciar en sus serums, cuando vayan a departamentos que están por encima de los 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar, ustedes van a ver que estas personas tienen valores de hemoglobina muy altos, 16, 17, 18. ¿Por qué? Porque se han adaptado a la altura.
como su cuerpo necesita más oxígeno, más demanda energética por estar en esa situación fuera de lo normal que es a nivel del mar, entonces se incrementa la producción de los glóbulos rojos y entonces se incrementa el valor de la hemoglobina. Esto puede ser bueno en un primer momento, pero luego puede ser muy dañino. Yo les había comentado que los glóbulos rojos deben de tener esta muesca en el medio, es decir, la forma cóncava, para evitar incrementar el tráfico y que no se formen trombos. Pero justamente si yo aumento el número de glóbulos rojos, aunque ellos tengan la forma habitual, igual se van a estancar uno contra otro y formarán trombos. Entonces, en aquellas situaciones que incrementen el valor de la hemoglobina por encima de 18, va a haber un riesgo muy alto de que el paciente haga trombos, es decir, que tenga infartos en los órganos de su cuerpo y entonces es un riesgo para la vida. Entonces, no es bueno tampoco tener valores muy altos de hemoglobina. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien, chicos. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en su cerebro cuando tengan un paciente con un glóbulo rojo, con la hemoglobina muy alta? Pues van a hacer un procedimiento que se llama la extracción de la sangre, que se llama la sangría, y entonces van a hacer forzosamente, van a retirar un volumen de sangre del paciente para disminuir esa cantidad de glóbulos rojos, ¿ok? Bien, finalmente vamos a hablar de la hematopoiesis. ¿Qué hueso tengo aquí? ¿No? Y tengo un hueso largo, donde en la parte interna tenemos el hueso esponjoso y entonces ahí tendremos a la médula. En la médula ósea se producen las células de la sangre. Si yo quiero acercarme aquí a este hueso esponjoso, puedo punzar a través de la piel, a través del centro del hueso y aspirar, y entonces voy a tener una muestra de la médula ósea. ¿Para qué quiero yo ver qué hay aquí? Porque yo quiero saber si se están produciendo las tres células. ¿Saben qué, chicos? Hay algunas enfermedades que nos atacan por factores idiosincráticos, es decir, que no sabemos la causa, y pueden producir aplasia medular. Yo les cuento algo que no es tan frecuente, pero que sí es algo que impacta, ¿no? Ustedes saben que las ratas, por ejemplo, las ratas están vinculadas a muchas enfermedades, ¿no? Sea por mordedura directa de la rata o sea por los vectores que tienen las ratas, como son las pulgas, las garrapatas, ¿no? Y entonces hay una enfermedad que está vinculada a los roedores que se llama la leptospirosis. La leptospirosis es una enfermedad vinculada a los roedores que puede producir aplasia medular. Y es interesante porque esta enfermedad no se va a manifestar en ese mismo momento, sino pueden pasar los años y manifestarse en la evolución, ¿no? Con el pasar de los años. Entonces, así como la leptospirosis puede producir una aplasia medular, ¿qué es una aplasia medular? Es, es aquella enfermedad que ataca a la médula ósea y va a impedir que se produzcan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas de manera habitual. Ataca a las tres series por igual. Entonces lo que yo voy a tener en el hemograma de mi paciente va a ser una anemia, porque el valor de la hemoglobina va a estar muy bajo. Va a ser una leucopenia, porque los glóbulos blancos van a estar muy bajos. Y va a ser una trombocitopenia. Y entonces, como las tres series de la sangre van a estar afectadas, se va a llamar una pancitopenia, es decir, afecta a las tres series, ¿ok? Entonces, lo que yo les estoy ahorita contando es cómo de una producción adecuada y normal de la médula ósea pueden haber enfermedades o exposiciones que nosotros tengamos riesgos laborales, ¿no? Que puedan afectar la producción de estas células y entonces por eso tenemos que estudiar si es que se encuentran de cantidades normales y de morfología normal en el aspirado de la médula ósea, que es un examen que se hace para ver cómo se encuentran las células progenitoras en la médula ósea. Y entonces aquí les he colocado un resumen donde está
la parte interna del hueso, que es el hueso esponjoso, donde está la médula ósea, y de aquí entonces vamos a tener a las células madre que se diferenciarán a glóbulos blancos, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y luego, ¿no? Tenemos aquí en la parte derecha un esquema de cómo cada célula va a ir madurando y ya los elementos más maduros van a salir a la sangre. Aquí quiero poner énfasis en una cosa. En la médula ósea, yo tengo que encontrar células bebé, células chiquitas, células que recién están naciendo. Esas células, ¿cómo se llaman? Células madre. Y no son chiquitas en tamaño, son chiquitas en edad, pero no en tamaño. Suelen ser células muy grandes. Y cada vez que maduran, más bien se van a hacer más chiquitas. Entonces, las células más jóvenes, o también llamadas los precursores de la serie hematopoyética, ¿dónde están? En la médula ósea. Pero estos elementos inmaduros, que también se llaman blastos, nunca deben encontrar, o bueno, deben encontrarse no diré nunca, pero deben estar en muy pocas cantidades en la sangre periférica, ¿ya? Entonces, si yo encuentro un incremento de elementos inmaduros en la sangre periférica, es decir, en la sangre que yo le tomo a mi paciente a través de una punción de las venas, ¿qué significa? Significa que hay una alteración en la hematopoiesis. Entonces, los elementos inmaduros de la sangre solamente deberían estar en su mayor parte en la médula ósea. Y los elementos maduros son aquellos que van a tener el permiso de salir de la médula ósea y de viajar a través de la sangre. ¿Cuáles son esos elementos maduros? Los glóbulos rojos maduros, ¿no? Los leucocitos maduros, las plaquetas. Entonces, yo no tengo permitido tener a los megacariocitos así enteros en la sangre y tampoco tengo permitido tener, pues, a los blastos eritroides o mieloides en la sangre. No está permitido. Si yo los encuentro, eso me puede estar hablando de un problema más serio. Bien, chicos, y ya para finalizar estos últimos 5 minutos, ¿hasta aquí todo claro? ¿Sí? ¿Están ahí? Sí. Gracias, Braille. Estamos con Braille. Gracias, Rosario, también. Ya es lo último. Vamos a hablar de los grupos sanguíneos. Bien. Bueno, resulta pues que para nosotros llegó un momento en que nos dimos cuenta que era importante saber qué tipo de sangre teníamos, sobre todo cuando hacemos transfusiones sanguíneas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando yo pierdo sangre, mi cuerpo corre el riesgo de no nutrir adecuadamente ni llevar oxígeno a todas mis células y por lo tanto puedo yo estar en peligro de muerte, ¿no? Entonces, cuando una persona pierde mucha sangre, hay que reponerle la sangre. Eso lo sabemos todos. Y para eso ese procedimiento se llama la transfusión sanguínea. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo le voy a poner a un paciente sangre, esa sangre debe de ser compatible. Porque si yo le coloco sangre que no es compatible, voy a provocar un evento que se llama rechazo. Rechazo. Y eso es muy grave porque también puede comprometer la vida del paciente. Entonces, nosotros tenemos un sistema para clasificar el tipo de sangre que tiene cada uno. Y de hecho, ustedes están en la obligación de saber qué tipo de sangre tiene cada uno. Eso es algo que no, a esas alturas no está permitido que ustedes no sepan. Todos tenemos que conocer qué tipo de sangre tenemos, ¿ok? Y entonces, ¿cómo sabemos nosotros qué tipo de sangre tenemos? A través de pruebas donde nos indican qué tipo de sangre tenemos. ¿En qué consisten estas pruebas? Estas pruebas nos van a indicar si nosotros tenemos determinado antígeno en la superficie del glóbulo rojo o no. ¿Cómo así? Vean ustedes, chicos, que en el centro yo tengo un glóbulo rojo, que en la superficie, ya saben que esta superficie se llama membrana celular. En la membrana celular no tiene nada. En cambio, en la imagen de la derecha, en la membrana
han aparecido unos cuadraditos azules. Esos cuadraditos azules les vamos a llamar antígeno B. Y entonces a la sangre de la izquierda le vamos a llamar sangre O 0 porque no tiene ningún elemento en la membrana celular. En cambio, la sangre de tipo B va a tener a los cuadraditos azules y le llamaremos de tipo B. ¿Qué pasa si además tiene otro elemento? Ese otro elemento puede ser un circulito rojo y será de sangre de tipo AB. ¿Y qué pasa si solo tiene el circulito rojo y ya no el cuadradito azul? Se llamará solamente A. Entonces, lo que les quiero decir es que nosotros hemos determinado el tipo de sangre que tiene cada uno a través del sistema ABO, dependiendo de la presencia o ausencia de los antígenos A y B. Si yo no tengo ni el antígeno A ni el antígeno B en la superficie, mi tipo de sangre será O. Y si yo tengo alguno de ellos, se llamará de acuerdo al que yo presente. Puede ser solamente A, puede ser solamente B o puede ser AB. Y entonces, eso nos permite conocer qué tipo de sangre tenemos de acuerdo al sistema ABO. Pero así como existe el sistema ABO, también existe el sistema RH. Si yo soy RH positivo, significa que tengo el antígeno RH en mi membrana de mi eritrocito, de mi glóbulo rojo. Pero si no lo tengo, seré RH negativo. Entonces yo puedo tener una clasificación del sistema ABO y también del sistema RH. Yo, en mi caso, tengo tipo de sangre O RH positivo. Y es la mayor parte de nuestra población la que también tiene este tipo de sangre. ¿Ok? El tipo de sangre, ojo, también se hereda. Eso es importante que ustedes sepan. Se hereda. Es, es una característica que nosotros vamos a heredar de nuestros padres. ¿Ok? Entonces, las razas también influyen en el tipo de sangre. Aquí en nuestro medio, como les decía, es más frecuente encontrar un ORH. Pero si nos vamos a otros continentes, vamos a encontrar otros tipos de sangre. Ahora, si la mamá, yo les hago una pregunta. Si la mamá de uno de nosotros es ORH positivo y el papá es ORH positivo, ¿existe alguna posibilidad que el niño tenga una sangre AB? ¿Qué piensan ustedes? Si se hereda esto de los papás, ¿es posible? No, ¿cierto? No, no es posible. Entonces, ahí, lógicamente, tendríamos en evidencia que no son ambos los papás, ¿no? Podría ser que sea la mamá o el papá, sí, porque definitivamente uno de los dos tendría que tener el grupo AB necesariamente, ¿no? Entonces, eso también quiero que claro que es el grupo de sangre se hereda. Bien, aquí tenemos la imagen del glóbulo rojo con las bolitas moradas, el grupo A, en la membrana. En la membrana de la imagen de la derecha están los cuadraditos verdes, que es el grupo B. Si tenemos tanto la bolita morada como el cuadradito verde, es el grupo AB. Y si no tenemos ni el cuadradito verde ni la bolita morada, se llamará el grupo O. Ese es el sistema ABO. Y por otro lado tenemos al sistema RH, que es muy sencillo. Si tiene el cuadradito negro, RH positivo. Si no tiene el cuadradito negro, RH negro. Ahora, ¿saben qué sucede? Que así como habíamos hablado ayer del sistema inmune, que reconoce todo lo externo y lo malo y lo destruye, lamentablemente hay situaciones en las que en nuestro propio cuerpo vamos a identificar algo como externo y lo vamos a destruir y nos vamos a destruir a nosotros mismos. Y una de esas situaciones es la incompatibilidad RH positivo, RH negativo que sucede en los fetos. Las mamás que son RH negativo, ¿ok? No tienen en su sangre, sus glóbulos rojos no tienen este antígeno negrito, cuadradito, que es el RH. No lo tienen. Pero ¿qué pasa si el esposo con el que se casan sí lo tienen?
¿El hijito tiene la posibilidad de ser RH positivo? Sí, cierto. Claro, porque si el papá es RH positivo y la mamá es RH negativo, el hijito tiene 50% de probabilidad de ser RH positivo o de ser RH negativo. ¿Y qué pasa si es RH positivo? La mamá en su cuerpo no tiene ese RH, ese cuadradito negro en la membrana de los eritrocitos. Entonces su cuerpo lo va a censar como algo extraño, algo malo, y va a producir anticuerpos contra ese, contra ese antígeno. Perfecto, Rosario. Y entonces, ¿a quién destruye? Al bebé, porque cree que el bebé es el cuerpo, nuestro cuerpo lo rechaza, ¿no? Cree que es algo externo. Pero ojo, yo he hablado de anticuerpos, por lo tanto, estoy hablando de qué tipo de inmunidad adaptativa. Por lo tanto, esto no va a pasar habitualmente, eso habitualmente no sucede en un primer embarazo. Esto sucede en un segundo embarazo. En un segundo embarazo, en el primer embarazo, mi cuerpo ni cuenta se dio. No se dio cuenta de que adentro de mi útero yo tenía el RH positivo. Pero cuando yo di a luz a través del canal del parto, hubo una mezcla de sangre entre el bebé y yo. Y entonces ahí mi cuerpo detectó la presencia del enemigo, por decirlo así. Pero el enemigo ya estaba fuera de mi cuerpo, entonces yo no pude de ninguna manera perjudicarlo. Pero ¿qué pasa si me vuelvo a embarazar y otra vez mi segundo bebé es RH positivo? Ese bebé sí va a tener mala suerte, porque yo ya he formado anticuerpos contra ese RH y entonces voy a enviar esas señales para destruir, y entonces el pobre bebé puede verse afectado por el hidrops fetal, que es esta enfermedad, esta patología, que se produce por la incompatibilidad del grupo sanguíneo RH positivo del bebé y RH negativo de la mamá. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, si quedó claro, hacemos las preguntas respectivas. ¿Ok? En la incompatibilidad RH, mamá-feto, ¿quién es el RH negativo? ¿La mamá o el feto? Perfecto. Muy bien. ¿En qué número de embarazo se produce por lo general la incompatibilidad de RH? En el segundo. Muy bien. ¿Y qué puedo yo hacer para evitar que suceda esto? Eso no se los he dicho. Pero si hablamos que se produce por anticuerpos, ¿existirá alguna posibilidad de evitarlo? O al menos disminuirlo. Sí, hay una vacuna. ¿Ok? Hay una vacuna, ahí está la inmunización que deben de recibir todas las pacientes que son RH negativos. De eso no vamos a ahondar, pero ya comprenden entonces ustedes por qué es que se vacunan estas pacientes. Bien. Ya, finalmente este sí es lo último, solamente para recordarles que la función de... Profesora, ¿Sí? profesora, disculpe, en la primera pregunta que hizo, ¿era la mamá o el feto? La mamá. La La mamá, mamá. ok, ¿Mm? gracias. Ujú, Profesora, una pregunta. ujú. Usted acaba de decir que si digamos la mamá es positivo y digamos que tiene una incompatibilidad, entonces hay una vacuna. Si digamos continúa con el embarazo, entonces no le va a afectar al bebé o sí logra afectarle. Lamentablemente sí logra afectarle. Oh, Ahora, estamos hablando de mamás, ojo, estamos hablando de mamás RHs negativos, RHs negativos. O sea, el problema es cuando la mamá es RH negativo, porque ella no tiene ninguno de esos antígenos en su cuerpo, y entonces como el bebé sí lo tiene, ahí es que la mamá comienza a generar esa cascada inmune. Ahora,
lo que se busca con la inmunización es que se genere un menor efecto en el feto, pero hay muchos casos en donde esta reacción de rechazo es tan severa que a pesar de la vacunación, los niños, los bebés pueden salir afectados. Por eso es que se aconseja evitar, ¿no?, el mayor número de embarazos, ¿no? Hay casos en los que la mamá RH negativo ha tenido un primer bebé, no pasó nada. Segundo bebé, rechazo. Y tuvo un tercer bebé, y en el tercer bebé esto fue mucho más severo y se presentó de manera más precoz, con mayor anterioridad, y también a pesar de la vacunación, ¿no? Entonces, mientras mayor sea la exposición, mayor va a ser también Entonces, el rechazo. profesora, eh, entonces, profesora, no deberían de tener hijos. Sí, bueno, son negativos ambos, o sea, no tienen la compatibilidad. Entonces, si el No, primer no. bebé salió bien, ¿no? Ajá. No, Ah, no ya. es tanto que no deberían tener hijos, porque hoy en día todo esto está bastante regulado, o sea, ya no es como antes que sí, probablemente esa era la regla, no tengan hijos antes, ¿no? Pero hoy en día no, porque tienes la posibilidad de hacer un seguimiento. Entonces, hay maneras de detectar precozmente si los bebés están siendo afectados por este rechazo o no. ¿Cómo? Se hacen pruebas en el feto, ¿no? Desde estadios tempranos, ¿no? Hay que hacer ecografías control, hay que hacer pruebas de bienestar fetal. También a la mamá hay que darle, como les había comentado, la vacunación. Entonces, si se tiene el cuidado apropiado, pues entonces el riesgo es mucho menor, ¿no? Pero de que se produce esto es un riesgo inminente, ¿no? La indicación hoy en día no es evitar la gestación como lo era antes a toda costa, no. Pero sí es un riesgo. Y por lo menos las mamás que son RH negativos deben conocer ese riesgo, ¿no? Y deben acudir a sus controles. Ujú. Ahora, sobre más temas de consejería sobre las pacientes RH negativo, le vamos a preguntar a nuestros colegas ginecólogos, que probablemente también hoy en día hayan mayores actualizaciones y entonces ese ya es un tema más de especialidad. Pero lo que nosotros tenemos que abarcar, al menos en nuestra clase de hoy, es conocer los tipos de sangre que existe y que existe la posibilidad también de provocar un rechazo. Yo les he puesto en concreto un ejemplo que creo que es bastante llamativo, por eso nosotros lo evocamos, pero en realidad no es lo más frecuente. Es menos frecuente, es la incompatibilidad menos frecuente. La incompatibilidad más frecuente, y eso también puede ser una pregunta de admisión, ¿cuál es el tipo de incompatibilidad más frecuente, no? Entonces, no es el del factor RH, es el sistema ABO, ¿no? Incluso ni siquiera, sino de los subtipos del ABO, es decir, de aquellos factores que no tenemos tan en cuenta en una transfusión de sangre. Es decir, a ver, así como hemos hablado del factor RH, así como hemos tratado del factor A y del factor B del sistema ABO, también hay otras componentes de la membrana del glóbulo rojo que no son tan conocidos, no son tan habituales de dosar y que también puede causar incompatibilidad, y esa incompatibilidad se llama la incompatibilidad por subgrupos, que también es frecuente, ¿no? Entonces, simplemente lo del RH es un ejemplo, pero es para que ustedes comprendan la importancia, ¿no?, de conocer nuestro tipo de sangre y que existe la posibilidad de tener un rechazo. Y ya lo último vendría a ser hablar de la hemostasia. Como ya les había indicado, las células que se encargan de controlar los sangrados son las plaquetas. Bueno, primero cuando nosotros nos hacemos una heridita en el endotelio, para evitar que perdamos sangre, el vaso se constriñe, se produce la vasoconstricción. Luego vienen las plaquetas, se montan una encima de otra y forman el tapón plaquetario. Pero como el tapón plaquetario no es tan estable, finalmente van a despertar las plaquetas a un sistema de coagulación y van a formar una sustancia más fuerte, más resistente, como una especie de cicatriz que se va a llamar la fibrina. Entonces, la plaqueta es como una goma,
no tan efectiva. Y el fibrinógeno y la fibrina es como un tris, por decirlo así, la gota mágica, ¿no? Que pega un tris, digamos, esa es la fibrina. Entonces, inicialmente nuestra respuesta es un poco pobre de la vasoconstricción y la creación plaquetaria, pero finalmente eso se reemplaza por la fibrina. Pero para que podamos formar fibrina, se tiene que activar la cascada de coagulación. Aquí tienen ustedes un video que lo van a ver muy bonito en sus casas para ver cómo se produce la cascada de la coagulación, cómo se produce la coagulación de hemostasia para evitar sangrados. Esto ya lo hemos visto ayer y eso sería todo lo que